Grande es Dios. Vamos a entrar en la palabra y vamos a hablar de un tema que hoy nos va a levantar. ¿Cuándo necesitamos ser levantados? Amén. Necesitamos ser levantados. Nuestro tema de hoy se llama de la inseguridad a la estabilidad. Diga conmigo, de la inseguridad a la estabilidad. Tremendo. De la inseguridad a la estabilidad. ¿Saben una cosa? La inseguridad define como la dificultad. Diga conmigo, inseguridad. Define la dificultad para escoger y llevar a cabo algo por falta de fundamentos. Diga conmigo, la inseguridad se define de la falta de dificultad para escoger o para llevar a cabo algo porque faltan fundamentos. Diga conmigo, inseguridad. ¿Cuántos hemos estado muchas veces inseguros? Amén. ¿Usted ha estado inseguro de algo? Como que se le bajan las fuerzas, como que a veces no entiende, como que a veces de pronto hay angustia, hay decepción, hay tristeza, hay congoja. ¿Cuántos les ha pasado eso? Amén. Pero hoy el Señor le está diciendo, amada del Señor y amado del Señor, que vamos a pasar de la inseguridad a la estabilidad. Amén. Fíjese que hoy vamos a hablar un poquito del Salmo 143, del verso 10. Vaya conmigo al tablero. El Salmo 143, verso 10. Pero antes del 10, yo le voy a leer el 9. Fíjese lo que dice el 9. Diga conmigo, de la inseguridad a la estabilidad. Amén. Hoy vamos a aprender a ser firmes. ¿Cuántos necesitan ser firmes? ¿Cuántos necesitamos cobrar fuerza? Amén. Entonces, dice el Salmo 143, verso 9, lo siguiente: líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Vaya al 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Diga conmigo, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Diga conmigo otra vez, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Toda persona insegura tiene una característica. Diga conmigo, toda persona insegura tiene una característica. Yo le voy a decir como mínimo unas 5. Diga conmigo 5. Amén. Y antes de decirle las 5, yo le quiero decir una cosa. El rey David estaba pasando por una dificultad muy grave, amado. Diga conmigo, el rey David. Estaba pasando ¿por qué? Por una dificultad muy tremenda. Fíjese que él escribe este salmo haciendo mención de su hijo Absalón. Diga conmigo, Absalón. Absalón se rebela contra David, su padre, y resulta que Absalón quiere matar a su padre. ¡Wow! Terrible. Otra vez, Absalón se rebela ¿contra quién? Diga conmigo, contra el padre. Diga conmigo, con David. Amén. Y resulta
que el padre, antes de hacerle frente, el padre huye de Absalón, porque es su hijo. Diga conmigo, el rey David huye de Absalón. Amén. Y cuando hablamos de Absalón, hablamos de un espíritu de rebeldía. Diga conmigo, de rebeldía. Aquel Absalón, aquel hijo, tenía un espíritu de rebeldía. Y tenía unas características. Escúchenme lo siguiente. Número 1. ¿Cómo se puede conocer a una persona insegura? O de pronto, si estamos inseguros, hoy nos vamos a conocer, pero también Dios nos va a dar la respuesta. ¿Cuántos necesitamos la respuesta del Señor? Amén. Porque a veces llega a nuestra vida mucha inseguridad. ¿Cierto que sí? ¿Qué será de hoy? ¿Qué será de mañana? Pero ¿por qué yo fallo en esto? ¿Por qué yo no permanezco? ¿Por qué yo no puedo estar firme en mis pensamientos? ¿Por qué en mi corazón se agobia? Hay mucho de eso en el pueblo frecuentemente, ¿cierto? Amén. Pero le voy a enseñar que la inseguridad se reconoce. Número 1, anote allí, diga conmigo, la inseguridad se reconoce. Número 1, anote allí, duda frecuente. Diga conmigo, duda frecuente. Fíjese que a pesar que el Señor nos habla en muchos momentos, a veces hay duda, ¿cierto? ¿Por qué hay duda? Porque resulta que el que es inseguro le falta fundamento. Diga conmigo, fundamento. Por lo cual tiene dificultad en aprender. ¿Por qué? Porque no sabe entender aquel principio. Diga conmigo, principio. Por eso todos nosotros tenemos que ser, diga conmigo, instruidos. Diga conmigo, instruidos. Diga conmigo, enseñados. Amén. Para que no haya duda en nuestra vida, entonces hay alguien que nos tiene que ayudar a pasar al otro lado. Dígale que está al lado, te voy a ayudar. Te voy a ayudar a pasar al otro lado. Amén. Y necesitamos dejarnos tomar la mano. Diga conmigo, necesito dejar que me tomen la mano. Número 2. Una segunda característica que tiene una persona insegura. Necesita de muchas pruebas para comprobar algo. Diga conmigo, necesita de muchas pruebas para comprobar algo. Nuevamente, necesita de muchas pruebas. ¿Para qué? Para comprobar algo. Un ejemplo de ello, un ejemplo que usted y yo conocemos, es la vida de Tomás. Coloque allí, la vida de Tomás. Amén. Necesitamos muchas pruebas para poder comprobar algo. Porque si no tenemos las muchas pruebas, ¿sabe qué pasa? ¿Lo qué? No creemos. Entonces, un ejemplo de ello fue ¿quién? Diga conmigo, Tomás. Amén. ¿Se acuerda un poquito de Tomás? Tomás estuvo antes con el Señor, antes de la crucifixión, pero después de la crucifixión, el Señor se le aparece a los discípulos, pero se le aparece primero a Pedro y Pedro va a hablar con los discípulos. Diga conmigo, Pedro va a hablar con los discípulos. Amén. Y le cuenta a todos, el maestro ha resucitado, pero hay uno que comienza a dudar. Diga conmigo, a dudar. Y ese se llama Tomás. Tremendo. En él siempre estaba la duda. En él, en su corazón, siempre quería las pruebas sobre pruebas. En cambio, los otros discípulos no. Diga conmigo, es necesario ser enseñado y capacitado. Entonces le dice el Señor y le sale al encuentro a Tomás, ¿se acuerdan? Y le dice, hasta que no metiste el dedo en la llaga, ¿no qué? No creíste. Diga conmigo, no creíste. Hay muchas personas que hasta ver
no cree. ¿Me está entendiendo un poquito? Amén. Resulta que David estaba pasando por un momento muy difícil. Su hijo se levanta contra él y quiere matarlo. Wow. Y clama al Señor. ¿Usted ha tenido alguna angustia en algún momento? ¿Usted ha sentido temor, desánimo? Y en medio de esa angustia y ese desánimo, ¿qué hacemos? Clamamos. ¿Qué hacemos? Necesitamos aprender a clamar. Diga conmigo, a clamar. Amén. Pero tenemos que clamar obteniendo resultado. Diga conmigo, como el que quiere recibir. Como el que quiere Amén. recibir. ¿Cuántos queremos tener resultado? Amén. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces el rey David le dice al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Diga conmigo nuevamente: enséñame a a hacer, Señor, tu voluntad. Tu voluntad. Entonces resulta que David estaba pasando por un mal momento en su corazón. Diga conmigo, en el corazón. En el corazón. Muchas veces a nosotros el corazón nos juega una mala pasada. Amén. Amén. ¿Por qué nos juega una mala pasada? Porque nosotros tenemos que ordenar todo nuestro ser. Diga conmigo, tenemos que ordenar todo nuestro ser. Todo nuestro ser. La palabra del Señor dice que el orden de nosotros es espíritu, alma y cuerpo. Déjeme decirle lo siguiente: si en algún momento nuestras emociones están encima del espíritu, vamos a ser dominados por el corazón. Sí. Diga conmigo, por el corazón. Por el corazón. Entonces, si somos dominados por el corazón, va a entrar la tristeza, la congoja, la emoción, la amargura, va a entrar toda clase de depresiones. Diga conmigo, depresiones. Depresiones. Alguna vez hemos sentido muchas de ellas, ¿cierto? Pero ¿sabe por qué pasa? Porque en algún momento nuestro corazón, escúcheme, se deja levantar en nuestra vida, o lo dejamos levantar, y nuestro espíritu mengua. Diga conmigo, el espíritu mengua. Espíritu mengua. Entonces se apodera de nosotros el corazón. Diga conmigo, el corazón. Corazón. Amén. Quiero decirle una cosa. Diga conmigo, inseguridad. Inseguridad. Otra característica de una persona insegura, anote aquí: confía en las opiniones de los demás menos en la de él mismo. ¿Pero por qué confía esta persona en las opiniones de los demás y menos en él mismo? ¿Sabe por qué? Porque desde que comienza dudando, entonces ahí hay un vacío. ¿Me está entendiendo? Desde que comencemos a dudar, ahí hay un vacío. Entonces no podemos llegar al blanco. ¿Cuántos queremos llegar al blanco? Amén. Amén. ¿Cuántos queremos llegar a nuestra meta? Amén. Amén. Entonces Dios nos habla hoy que hay un esquema en una persona, es decir, hay una característica en una persona insegura, pero esa persona puede cambiar. Amén. Wow, qué bonito. Amén. Qué bueno el Señor nos está hablando. Escúcheme, porque esa persona puede, ¿qué? Diga conmigo, puede cambiar. Anote, número 4, cuarta característica de una persona insegura. Depende mucho de la valoración de los demás. Es muy parecida a la anterior. Depende mucho a la valoración de los demás. Es decir, ella no se mueve sin que muchos le digan que está bien. Diga conmigo, muchos. Diga conmigo, muchos. Amén. Pero dice la palabra que nosotros tenemos un solo Dios. Diga conmigo, un solo Dios. Un solo Dios. Por lo tanto, ¿de quién debemos de depender? De Dios. Diga conmigo, de Dios. De Dios. ¿Me está entendiendo? Nosotros tenemos que pedir consejo al Señor y al hombre que Dios nos ha dado de inmediato
para poder levantarnos. Amén. Diga conmigo, para poder levantarnos. Poder levantarnos. Amén. Para que se vaya la inseguridad, escúcheme, número uno, tenemos que depender uno de Dios, y si Dios no nos habla, tenemos que depender de otra persona. Gracias a Dios, Dios coloca en nuestro camino hombres y personas buenas. Amén. Amén. Y yo sé que todos nosotros tenemos hombres y personas que, diga conmigo, buenas. Buenas. Amén. Amén. Pero entonces, escúcheme una cosa. Dice, coloque una quinta característica de un hombre inseguro. Quiere agradar a todo el mundo. Porque tiene un vacío. O sea que depende de otra persona. Depende del qué dirán. ¿Usted ha escuchado esa frasecita? ¿Del qué dirán? Pastor, ¿qué dirán? Más bien, nosotros tenemos que convertirnos de inseguro a estable, diciendo, el Señor, ¿qué dirá de mí? Diga conmigo, el Señor, Señor, ¿qué dirá de mí? Amén. Amén. Entonces, ya teniendo nosotros una característica esencial de una persona insegura, vamos a mirar lo que Dios nos quiere enseñar a través del Salmo 143, verso 10. Número 1, anote allí. Número 1, David le dice, enséñame. Número 1, para ser estable, David le dice a Dios, diga conmigo, para yo ser estable, para yo estar firme, tengo que hablar como el salmista. Y el salmista tomó 3 frases, diga conmigo, 3 frases. Diga conmigo, 3 frases. Número 1, diga conmigo, enséñame. La palabra enséñame, lo que está sugiriendo el rey David, colóquelo allí, le está diciendo, quiero, Señor, que me enseñes. Para ser estable, tengo que colocar de mí. Diga conmigo, tengo que colocar de mí. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo un poquito? Amén. Diga conmigo, quiero ser enseñado. Quiero ser enseñado. Y esto, para ser enseñado, anote, estamos en el punto número 1, que David dijo, Señor, quiero ser Enseñado. enseñado. Diga conmigo, quiero ser enseñado. Quiero ser enseñado. Amén. Diga conmigo, quiero ser enseñado. Quiero ser enseñado. Amén. Y para ser enseñado, diga conmigo, y para ser enseñado, Quiero ser enseñado. anote allí, tengo que tener un acto de humildad. Anote, un acto de humildad y sumisión a Dios. Diga conmigo, humildad y sumisión a Dios. Cuando hablamos de sumisión, estamos hablando de sujeción. Diga conmigo, sujeción. Vaya anotando allí lo siguiente. La sumisión tiene que ver con 3 palabras. Diga conmigo, 3 palabras. Humildad, mansedumbre y nobleza. Y coloque allí, para ser enseñado, tengo que dejar el orgullo. Número 2, tengo que dejar la ira. Y tengo que aprender a estar en mi posición. Diga conmigo, aprender a estar en mi posición. Diga conmigo, en mi posición. Amén.
¿Qué refiere esto? El libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1, nos dice que sobre mi guarda estaré. Diga conmigo, mi guarda. O sea que Dios le ha dado a usted un guarda. Dígale al que está al lado. Dios te ha dado a ti, un guarda. Alguien que te proteja, alguien que te instruya, alguien que te abra el camino, alguien que te abra el libro, alguien que te abra los ojos, alguien que te abra los sentidos y alguien que te va a llevar al destino profético. ¿Cuántos queremos llegar al destino profético? Amén. Entonces, David, hablando de David, David estaba pasando por un proceso en su corazón muy desfavorable, es decir, muy triste. Pero David nunca descuidó a Dios. Diga conmigo, en medio de mi angustia, aunque no vea, necesito depender de Dios. Amén. Diga conmigo, necesito depender de Dios. Estamos en el punto, Señor, enseña. Quiero que me enseñes. Amén. Dentro de ese punto, coloque lo siguiente. ¿Por qué ser enseñado? Diga conmigo, ¿por qué ser enseñado? Y coloque allí un interrogante. ¿Por qué ser enseñado? Y coloque la respuesta. Porque solo de Dios viene la sabiduría. Amén. Bendito el Padre. Amén. Amén. Pero entonces David fue instruido de su padre. Amén. O sea que usted y yo tenemos que ser instruidos, amado. Amén. 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 Tenemos que ser aconsejados. Amén. Alguien nos tiene que abrir la puerta. Alguien nos tiene que enseñar a caminar mejor. Alguien nos tiene que enseñar a hablar mejor. ¿Cuántos necesitamos eso? Amén. Amén. Entonces, bendito el Señor que Dios nos coloca a una persona porque nos ha amado desde antes. Amén. Por eso Él sale al encuentro desde antes, sin nosotros saberlo. Diga conmigo, de Dios viene la sabiduría. Vaya conmigo y anote allí Santiago 1:5. Santiago 1, verso 5. Dice la palabra en el verso 2, pero vamos a hablar del 5. Dice hay un título. La sabiduría que viene ¿de dónde? Vamos a leer. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? Amado, nada te puede obstaculizar tu paz. Nada te puede obstaculizar el camino que Dios tiene trazado para tu vida. Nada ni nadie, amado. Nada ni nadie, amado. Porque el enemigo lo que quiere es sacarte del camino. Así es. ¿Me está entendiendo? Y te puede colocar una pequeña piedra, pero esa piedra puede ser mortal para tu camino y para tu toma de decisiones. Por lo tanto, hay alguien que te tiene que alumbrar el camino. Amén. Amén. ¿Me está entendiendo? Hay alguien que te tiene que alumbrar el camino. Amén. Amén. Y esa persona es una linterna. Y esa persona tiene la palabra de Dios. Lo que de pronto cada uno en un momento carecemos. Diga conmigo, la palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Entonces vamos al tablero y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Diga conmigo, lo que estoy pasando. Lo que estoy pasando. Lo que estoy pasando. Lo que estoy pasando. Requiere de fe. Requiere de fe. Diga conmigo, de estabilidad. De estabilidad. Amén. Entonces David, cuando estábamos hablando en el Salmo 143, verso 10, en el 9 nos dice que fuere librado de qué, diga conmigo, de mis enemigos.
nosotros tenemos que clamar al Señor que seamos librados de nuestros enemigos. Amén. Pero entonces el rey David entendió cómo era el proceso de avanzada. Diga conmigo, ¿cómo es el proceso de avanzada? ¿Cómo es el proceso de avanzar? Diga conmigo, ¿cómo es el proceso de conquistar? ¿Cómo es el proceso de conquistar? Entonces, número 1, le dijo, Señor, yo quiero ser, diga conmigo, enseñado. Enseñado. ¿Cuál es el proceso de avanzada? Número 1, Señor, yo quiero ser enseñado. enseñado. Amén. Para poder avanzar. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Entonces dice la palabra en el 4, Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, que para ir al blanco se requiere tener fe y tener paciencia. Suena fácil, pero a veces se nos olvida. Pero el Señor hoy te está diciendo, ten fe, Amén. porque el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Amén. Amén. El que comenzó la obra contigo no se detiene. Amén. Amén. Es más grande el que está en ti, amado. Amén. Es más grande que cualquier circunstancia. Amén. Es más grande que cualquier operación del Amén. enemigo, amado. Amén. Amén. Pero es necesario resistir. Así es. Es necesario aguantar. Así es. Entonces el apóstol Santiago, que andaba en esos tiempos con aquel Jesús, él entendió cómo era la forma de actuar de su maestro. Cómo era la forma de actuar de Jesucristo. Diga conmigo, de Jesucristo. Jesucristo. Entonces Santiago entendió, el apóstol Santiago entendió que era necesario tener fe. Amén. Diga conmigo, caminar Caminar como camina como camina el maestro. el maestro. Diga conmigo, lo que entendió Lo que entendió David. David. Señor, yo quiero ser Quiero ser enseñado. enseñado. Amén. Amén. Entonces David sabía que a él, para ser instruido, necesitaba de un buen mentor. Diga conmigo, gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo tengo un buen maestro. Un buen maestro. Amén. Diga conmigo, yo tengo un padre. Amén. ¿Me está entendiendo? Pero el Padre es el que te va a ayudar a levantar los ojos. Diga conmigo, los ojos. Porque tal vez muchos de nosotros lo bajamos por causa de la prueba. Diga conmigo, la prueba La prueba no puede hacer no puede hacer que mis ojos que mis ojos se bajen. se bajen. ¿Me está entendiendo? Pero vamos al 5, Santiago 1:5. Rápido allí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídele. pidan a quién. Entonces estábamos hablando ahorita que el rey David estaba diciendo, yo sé que la sabiduría viene de quién. Lo mismo que hacía, que está hablando quién. Diga conmigo, Santiago. O sea que por generaciones esa misma palabra se tiene que trasladar. Amén. Amén. Generación en generación se tiene que pasar el código genético. Amén. Amén. Para que seamos cabales. Diga conmigo, cabales. Cabales. Cuando hablamos de cabales, significa que sepamos hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Pero solo opera esta palabra cuando nosotros estamos prendidos a Él. Amén. Diga conmigo, solo opera Solo opera esta palabra esta palabra cuando yo estoy prendido. cuando yo soy prendido. Cuando yo estoy prendido Cuando yo soy prendido al Padre. al Padre. ¿Me está entendiendo? Entonces David decía que mi hijo Que mi- quiere matarme. Yo sé en quién confío. Amén. Aunque mi hijo se ha levantado, yo sé en quién confío. Amén. Entonces David sabía dónde estaban sus pies. Diga conmigo, ¿qué palabra ¿Qué palabra tenía? tenía? David sabía dónde tenía su corazón.
Amén. Y yo sé que Dios hoy nos está diciendo, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Amén. Diga conmigo, yo tengo un tesoro grande. Un tesoro grande. Diga conmigo, he aprendido He aprendido a guardar a guardar lo bueno. Amén. Entonces David no se dejaba desestabilizar de nada, de nadie. Donde él colocaba los ojos era en el divino Señor. Amén. Diga conmigo, de donde procede toda sabiduría. Amén. Arriba, diga conmigo, arriba. Arriba. Por eso el Señor nos dice que tenemos que volar como las quienes. Es decir, aprender a mirar las cosas de arriba abajo. Tu mirada nunca puede estar al frente, amado. Tu mirada tiene que estar arriba. Amén. Porque vos sos un escogido, amado. ¿Me está entendiendo? Vos tenés la fuerza del Padre. Vos tenés el Espíritu, el poder del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Entonces, así vamos a avanzar. Amén. Entonces David no se detenía. Diga conmigo, David no se detenía. No se detenía. Amén. Entonces, había otra cosa. Devolvámonos un momentico al Salmo 143, verso 10. Número 1, diga conmigo, quiero ser enseñado. Quiero ser enseñado. Número 2, David dijo, quiero hacer. Quiero hacer. Quiero hacer. Quiero hacer. Diga conmigo, quiero hacer. Quiero hacer. Número 2, rápidamente. Quiero hacer. Coloque allí en la palabra quiero hacer, significa ser transformado. Wow. ¿Cuántos venimos a la iglesia a ser transformados? Amén. Pero para ser transformado, lo primero que Dios me dice a través del rey David es que debo de ser enseñado. Diga conmigo sin reproche. Diga conmigo sin reproche. ¿Sabe muchas veces por qué no se nos dan las cosas? Porque a veces vivimos reprochando, quejándonos. Y eso lo que hace en nuestra vida es ejecutar, escúcheme, eso lo que hace en nuestra vida es ejecutar en nosotros una sentencia. Diga conmigo una sentencia. La incredulidad. Entonces el rey David dijo, Señor, yo quiero hacer, diga conmigo, ser transformado. Amén. Y para ser transformado, coloque aquí, no basta con oír y entender. Coloque aquí. En hacer, coloque aquí. No basta con oír y entender. Coloque otro aspecto. No basta con querer hacer la voluntad de Dios. Fíjese que muchas veces uno dice, yo escuché y yo entendí. Pero a veces nosotros damos otra clase de pasos porque no aprendimos a oír como, diga conmigo, inteligentemente. Y si nosotros no colocamos la atención que colocó David, entonces, escúcheme, si nosotros colocamos la atención que colocó David, la atención, entonces no nos dejaremos mover de nada. Amén. Entonces se cambiará el lamento, amado. Amén. El lamento. Amén. Diga conmigo, dígale al que está al lado, deja de lamentarte. Lo que viene, dígale, es grande. Qué grande. Amén. Tremendo. Lo que es grande. Amén.
Pero entonces no basta con querer hacer la voluntad. Diga conmigo, de intenciones. De intenciones No convenzo no convence a Dios. a Dios. De intenciones De intenciones no convenzo no convence a Dios. a Dios. Coloque allí mismo lo siguiente. Necesitamos que se nos enseñe bien. David había aprendido de un buen padre. Amén. Ya conmigo. Necesito aprender del Padre. Pero David no reprochaba. Diga conmigo. David no reprochaba. David no reprochaba. Coloca allí en paréntesis Santiago 1:5. Dice que nosotros tenemos que ser instruidos sin reproche. Que tenemos que usar solamente el oído. Diga conmigo, el oído. Porque la fe viene por el oír la palabra, amado. O sea que por donde entra tu cambio. Por el oído. Diga conmigo, por el oído. Amén. Entonces David le dice, número 3, anote allí para que aprendamos. Número 3. Quiero conocer tu voluntad. Número 1, enséñame. Quiero que me enseñes. Número 2, quiero hacer. Y número 3, quiero hacer tu voluntad. Diga conmigo, tu voluntad. Diga conmigo, tu voluntad. Amén. Y coloque allí en tu voluntad, deseo agradarte. Lo que David le estaba diciendo, yo quiero agradarte, Dios. Por eso él podía escribir, amado del Señor, que es un deleite, ¿qué? Servirte, amado. Amén. ¿Para cuántos es un deleite servirte? Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor que entonces confía en Él. ¿Y Él qué va a hacer? Él hará. Amén. Amén. David era un hombre que aprendió a estar de rodillas. Diga conmigo, de rodillas. De rodillas. Sin orgullo, sin ira. Simplemente guardando su posición. Diga conmigo, necesito guardar Necesito guardar mi puesto. mi puesto. No se lo voy a dar a nadie. Amén. Amén. ¿Me está entendiendo esto? Amén. Amén. Entonces, escúcheme. ¿Por qué David quería agradar a Dios? Anote allí algo. Porque el ser humano es propenso a hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque el ser humano es propenso a hacer lo que quiere. Tremendo. ¿Es verdad? Porque nos afanamos, porque nos dejamos turbar, porque como necesitamos levantar nuestro espíritu, a veces nos gana nuestra alma, a veces nos gana el cansancio. ¿A cuánto les gana el cansancio a veces? Amén. Muchas veces nos gana el cansancio, ¿no? Pero usted le tiene que decir, como decía el salmista, alma mía. Alaba a Jehová. ¿Cómo? Usted tiene que confesar esta palabra. ¿Por qué usted tiene que hablar palabra? Porque es la única manera de poder levantar el espíritu. Amén. Diga conmigo, a través de la confesión. De la confesión. Amén. ¿Por qué David dijo, Señor, yo quiero agradarte? Copie otra palabra allí. Porque David entendía que solo hay que hacer la voluntad de Dios.
Diga conmigo, la voluntad de Dios. Amén. David entendía que el Padre de él era bendecido porque hacía la voluntad del Padre de los cielos, de los espíritus. Amén. Diga conmigo, de generación en generación. O sea, colóqueme mucha atención, que cuando el Señor le da las tablas a Moisés, en el libro de Éxodo del 19 al 25, dice Dios a Moisés, diga conmigo, dice Dios a Moisés, Dice Dios a Moisés. que lo que yo te he enseñado, enséñalo a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Amén. Pero Dios, ¿qué le había colocado en las manos a Moisés? Diga conmigo, las tablas. Diga conmigo, la norma. Diga conmigo, la dirección. Diga conmigo, el destino. Diga conmigo, el plan. Entonces, de esa manera, el pueblo de Dios podía atravesar y podía llegar. Diga conmigo, atravesar y llegar. Que entonces eso me lleva a tener, diga conmigo, estabilidad. Amén. Entonces David entendía que su fuerza dependía, diga conmigo, de Dios. De Dios. Termino con esto, colóquenme atención. David nos deja una enseñanza. Señor, quiero que me enseñes. 2, Señor, quiero hacer. Y Señor, tu voluntad quiero que sea agradable en mi vida. Pero anote, ¿cómo aprendió David? ¿Y cómo puedes aprender tú? ¿Cuántos queremos aprender? Amén. ¿Cuántos queremos aprender a estar estables? Amén. Mire que no es difícil, amado. Número 1, ¿cómo aprender a ser estable? Coloque allí, aprendiendo un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento. Coloque allí, algo que yo no sabía. Algo que yo no sabía. Juan 13:34. Juan 13:34. Diga conmigo, un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento. Y colóquele allí en paréntesis una nueva regla. Allí en ese mismo punto. Una nueva regla. O sea, algo que no se me había enseñado. Algo que había escuchado, pero también tal vez mis ojos no lo habían visto. Deuteronomio 28:1. En ese mismo punto. Número 2. ¿Cómo aprender lo que David recibió? Número 2. Hay un nuevo camino. Y coloque allí, entendiendo el nuevo camino. Diga conmigo, nuevo. Nuevo. O sea, que necesito desechar todo aquello que viene ¿dónde? Que estaba atrás. Amén. Diga conmigo, para obtener lo nuevo, Para obtenerlo tengo que desechar tengo que desechar lo viejo. lo viejo. Coloque allí en un nuevo camino un nuevo acceso y coloque allí una llave. Hebreos 10 del 22 al 23. Y número 3, ¿cómo aprender a ser estable? Número 3, en ese camino nace un nuevo hombre. Amén.
tiene que nacer un nuevo hombre. Diga conmigo, en el nuevo camino El nuevo camino tiene que nacer tiene que nacer algo nuevo en mi vida. Y la palabra es, coloque allí, en un nuevo camino, un nuevo hombre, perdón, coloque allí, regeneración. O sea que el Señor te va a levantar de posición. Amén. Bendito el Señor. Dios no te ha traído aquí para volver atrás. No. Él te ha sacado de Egipto. Amén. Te ha sacado, amado. Ahora vamos a pasar el Jordán. Amén. Amén. ¿Me está entendiendo? Si David lo pudo y nos está demostrando que sí se puede ser regenerado. Dios nos está diciendo y te está diciendo, tu casa, tus hijos, tu vida puede ser regenerada. Amén. 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 ¿Me está entendiendo? Amén. Lucas 5:38, vaya conmigo y termino con esto. Lucas 5:38. Mas el vino nuevo, en odre nuevo se ha de echar. Diga conmigo, hoy nace en mí Hoy nace en mí un odre nuevo. Y el Señor va a colocar en mí vino nuevo. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Tremendo. Aquel vino que levanta. Aquel vino que hace ver visiones, amado. Aquel vino que resucita, amado. Aquel vino que cambia la muerte en vida. Amén. Quiero que me entienda esta palabra hoy. Amén. Entonces, un ejemplo de ello es cuando el Señor llama a Simón. Diga conmigo, el Señor Señor, llama a Simón. llama a Simón. Juan capítulo 1 verso 22. Coloque allí Juan 1 42. Dios le dice, Simón, diga conmigo Simón, que significa caña quebradiza. Dios le dice a Simón, aunque dudas, aunque no tienes el carácter, aunque eres inestable, aunque eres inseguro, aunque tienes temor, yo he colocado la mira en ti. Número 2, ahora te voy a llamar Cefas. Diga conmigo, pequeña piedra. Entonces Dios miró a Simón como hoy te mira a ti y a mí. Aunque tenemos imperfección, Dios nos está diciendo, te veo como aquel Cefas. ¿Me está entendiendo? Pero después el Señor le dice, acompáñame. Diga conmigo, necesito que Dios me tome de la mano. Tome de la mano. Entonces voy a acompañarlo. Entonces llega y le dice a Jesús, acompáñame, Cefas. Te voy a llamar Pedro. Amén. Vas a ser una roca. Amén. Vas a ser una roca. Amén. ¿Me está entendiendo? Vas a estar firme. Nadie te va a poder romper. Nadie te va a desquebrajar. Amén. Nadie te va a sacar lo que yo coloco en ti. Amén. ¿Me está entendiendo eso? Entonces le dice Jesús, te llamarás Pedro. Sobre usted y sobre mí reposa esa promesa, amado. Amén. Así es. Tómela hoy, amado. Así es. Amén. Tómela hoy, amado. Amén. Entonces serás estable. Amén. Estarás en los de alta condición. Amén. No volverás atrás. Porque aquel que cruza el Jordán no vuelve atrás. Aleluya. ¿Está entendiendo? Amén. Amén. Y
Y ese eres tú. Amén. Amén. Ese soy yo. Esa es tu familia. Amén. Entonces hoy, tiempo de conquista. Amén. Amén. Levántate allí donde estás. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú